Amistad de Puebla presenta. Muy buenos días, mis queridos amigos. Estamos en su programa Él es. Y en verdad aquí en Amistad de Puebla estamos muy agradecidos con usted por su preferencia a este programa en donde tratamos de llevarle a su mismo hogar las verdades del libro de libros, la Biblia, la palabra del Señor. Estamos viendo en esta ocasión un tema muy especial en el cual hoy concluimos y lo vamos a concluir con algo también que para usted va a ser una sorpresa y una gran revelación. Pero antes que nada, ahora mismo en su pantalla aparece nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Usted puede accesar a ella y allí encontrará todos los datos, direcciones, teléfonos, diferentes congregaciones a donde se puede reunir. Todo lo que necesite, allí está. Y desde luego también los números telefónicos a donde nos puede llamar 303-0201, 01-800-801-0802. Así que en un momento más vamos a estar con ustedes y va a ser una gran sorpresa porque vamos a establecer la forma de cómo podemos tener una relación personal con Dios. Así que no se mueva de su pantalla y en un momento más regresamos con ustedes. Pues, ¿cómo están? Estamos hoy concluyendo ya la temática que hemos venido hablando durante todas estas semanas, quién es Dios y su palabra. Y después de haber establecido esto de una manera tan hermosa a través de lo que nos revela la palabra de Dios, ahora vamos a concluir esto con algo que a usted realmente le interesa. Y esto es cómo establecer una relación personal con Dios. Hemos descubierto quién es este Dios maravilloso, la extraordinaria faceta de su majestad, de su soberanía, de todo lo que Él es. Y ahora vamos a descubrir también cómo establecer una relación personal con Dios. La Biblia es, obviamente, el único libro y la única manera que establece Dios en la cual nos proporciona toda aquella información autorizada, la única información autorizada acerca del carácter de Dios, acerca de lo que es Dios y sin la cual no podríamos conocerle con exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se revela a través de su palabra. Si bien usted puede conocerle en alguna forma sobrenatural, a través de un sueño, a través de una visión, como el mismo Señor nos habla en la Escritura, pero las más de las veces es a través de la palabra, que es la única que puede revelarnos realmente el carácter, la naturaleza, la personalidad de nuestro Dios. Así que, pues esto es algo muy importante. Ahora, ¿cómo podemos llegar a convivir y cómo podemos llegar a relacionarnos con Él? Dios no es una religión. Las religiones siempre han sido inventadas por el hombre, han sido creadas por el hombre, pero realmente Dios no es religión. Jesucristo no vino a formar una religión. Dios, es una persona maravillosa, como ya hemos venido hablando durante estas 8 semanas anteriores acerca de este tema. Por esta razón es que ahora lo importante es que usted sepa cómo poder relacionarse con este Dios. Y la respuesta a esto tiene que ver con la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo aquí a la tierra. La Biblia nos explica mucho.
acerca de la manera de ser y de actuar de Dios. A través de sus páginas podemos crecer en el conocimiento de Dios. Pero esta es una verdad única, absoluta. Solo Jesucristo mismo nos introduce en su presencia, nos reconcilia con Él y nos ofrece una relación personal con Él. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces Jesús reclama tener el absoluto conocimiento del Padre, la verdad acerca de Dios. Y le quiero leer aquí en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo número 3, versículo 12, dice: si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Lo que nos está diciendo el Señor, básicamente, es el hecho de que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Por lo tanto, Él nos puede dar a revelar, a conocer a su Padre y de esa misma manera poder establecer una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 27, me dice lo siguiente: el Padre me ha entregado todas las cosas, habla el Señor Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Juan 6:46 dice: no es que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios, que es Él, Jesucristo, este sí ha visto al Padre. Entonces, vamos a determinar algunos absolutos o verdades de las Escrituras y del Evangelio del Señor Jesucristo. La primera de ellas: la Biblia es la palabra de Dios y es el único mensaje que lleva el sello de la autoridad divina. Segunda cosa, Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios hecho hombre, el más perfecto reflejo y la más exacta representación de la divinidad que el ser humano es capaz de comprender y por lo tanto también el medio perfecto. De hecho, es la única forma, la única manera de poder llegar a conocer a Dios. La siguiente cosa es que la obra redentora de Jesús es el único medio a través del cual el hombre pecador puede tener acceso al Dios Santo. Y el último punto es que solo mediante la obra regeneradora de Cristo puede el hombre tener una auténtica relación personal con Dios. Esto quiere decir que todo fundamento, todas las cosas, factores históricos, todo lo que hay, todo lo que usted puede entender, viene a través de la Escritura. Pero también el único que nos puede llevar, revelar, mostrar, conocer, tener, obtener lo que usted quiera, es el Señor Jesucristo, quien es el único que conoce al Padre y el único que nos lo puede revelar. Ahora bien, todo esto tiene también fundamentos y también tiene factores históricos que no podemos pasar por alto y los vamos a mencionar. Pero vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes en un instante. ¡Mimi! ¡Mimi! ¡Ay, Benedito, eres tú! Sí, morenita, te traje tu serenata. Espérate que ahí está mi tata, está viendo el trabajo, Uy. todavía está despierto. Ay, los vaya a cachar. No, espérate. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Ahora ni me sale el chiflido, no importa. Tururururu.
Nuestra música es hermosa y única. Y tu voz también, por eso, ¡Viva México! Que se pierde en el calor de nuestro gran amor. Es también algo sorprendente acerca de lo que estamos atendiendo ahora de la palabra del Señor, que existen factores históricos. O sea, no solamente es la escritura, sino también hay factores históricos comprobables que no podemos pasar por alto. Por eso es tan importante la temática. Cómo establecer una relación personal con Dios no es algo efímero, no es algo en las nubes, no es algo no, es algo real. Porque nuestro Dios, como ya lo hemos visto, es un Dios real, es una persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que se manifiesta, que se presenta, una persona a la que usted tiene acceso, ese Dios maravilloso e inaccesible. Usted ahora, a través de lo que hizo el Señor Jesucristo, la obra redentora de Jesús, usted tiene la oportunidad de tener esa relación personal con Él que le bendice en todo tiempo. Entonces, vamos a ver algunos factores históricos. El primero de ellos, punto número 1, la resurrección del Señor Jesucristo. Las apariciones del Señor Jesucristo ya resucitado, presenciadas y descritas aquí mismo en la Escritura por centenares de testigos oculares, constituyen un importante grupo testimonial que es difícil explicar solo en términos de la ignorancia o la histeria de la gente. Esto es verdad, esta es la realidad comprobada. Y esto es muy importante, porque no solamente la Biblia es la palabra de Dios, sino que también es un libro histórico que nos narra la historia completa de la humanidad y nos narra cosas que son comprobables en todo momento. Primera de Corintios, en el capítulo 15, el versículo 3, dice lo siguiente: el apóstol Pablo, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Este es un hecho histórico, algo que se puede narrar, que se puede comprobar, algo que nosotros podemos entender con toda claridad. Entonces, podemos decir que en el sentido estricto, cierto, la resurrección es el más importante aspecto de la cuestión, de la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra. Si Jesús no resucitó, entonces nada tendría sentido. La vida de usted, la mía, la de toda la humanidad, no tendría sentido. No tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos ninguna ilusión, no tendríamos absolutamente en quién confiar, en qué confiar, por qué confiar, no tendríamos ninguna seguridad, no tendríamos ninguna nada. Si Cristo no resucitó, entonces el Evangelio se derrumbaría como medio de conocer a Dios. Pero Dios existe y necesitamos conocerle, y la única manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios, de la obra redentora de Jesucristo y del Evangelio, que son las buenas nuevas para que podamos establecer una relación personal con Él. Ahora, quiero que vayamos al libro de Romanos, y a mí me encanta este libro porque en él el apóstol Pablo nos habla muchísimo acerca de esta temática. Romanos 1, en el versículo número 4, nos dice lo siguiente: pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder
¿Por qué fue declarado Hijo de Dios con poder? Por su resurrección entre los muertos. Más adelante, en el capítulo número 15, también nos está hablando acerca de esto en el versículo número 12 al 14. Y dice, y otra vez dice Isaías, refiriéndose al profeta, se alzará la raíz de Jesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera que pudiéramos comprender la grandeza de este Dios maravilloso. Es muy importante el hecho de que usted también pueda entender que no solamente es esto que se narra en un libro, sino que es la misma revelación del Padre, es la misma palabra de Dios la que nos está hablando. Ahora, si el apóstol Pablo también nos está mencionando claramente que si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitamos. Y si no resucitamos, estamos muertos. Y si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no hay medio de salvación ni de conocer a Dios. Entonces, la resurrección constituye la ratificación definitiva de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el que establece su reino aquí en la tierra, y a nosotros nos da la oportunidad a través de Jesús de establecer nuestra relación con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 20 dice, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección es el hecho más importante de toda la historia bíblica. Este libro no tendría ningún sentido si Cristo no resucitó. Lo que yo le diga no tendría ningún sentido si Cristo no resucitó. Nosotros no tendríamos ninguna oportunidad de una nueva vida, ninguna oportunidad de una buena esperanza, nada si Cristo no resucitó. Pero sabemos, porque sabemos que Cristo resucitó de los muertos, por lo cual todo esto cobra sentido, cobra vida, y usted tiene la oportunidad, querido amigo, de tener una relación personal con el Señor. Vamos a ir a un corte y volvemos con ustedes. ¿Quién soy? Siempre fui muy amado por mi padre. Mis hermanos me vendieron fingiendo mi muerte. De ser esclavo, pasé a ser mano derecha de Faraón. ¿Quién soy? Estamos nuevamente con ustedes y estamos hablando acerca de que existen factores históricos los cuales no podemos pasar por alto al respecto de lo que nos dice la palabra de Dios. Y el primero de ellos es la resurrección de Jesús, un hecho que es irrefutable, porque no solamente basta con el hecho de decir yo creo, tengo fe, sí, pero en algo que es real. O sea, yo sí creo que el Señor Jesucristo resucitó, que está vivo, porque lo que Él ha hecho en mi vida es un testimonio vivo de lo que Él puede hacer también con usted y con cualquiera de nosotros.
Pues bien, el segundo punto, y también es un factor histórico, son los milagros del Señor Jesucristo. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura que anduvo sanando a los enfermos, haciendo señales, señales que mostraban, milagros que mostraban lo que es el carácter y la naturaleza de Dios. Un carácter de amor, un carácter compasivo, un carácter de misericordia. Nadie que llegó a pedir oración o ayuda al Señor Jesucristo se quedó sin ella. Esto quiere decir que aún en estos tiempos, nadie que vaya al Señor Jesucristo le echará fuera. Y realmente todas estas señales, todas estas cosas que Él hizo, no fueron cuestionadas por ninguno de los historiadores contemporáneos de su tiempo. Hubo historiadores, hubo gente que habló acerca de Jesucristo. Uno de ellos fue el historiador Josefo y hablaba de lo que el Señor Jesús hacía. Jesús mismo inclusive pidió a sus oyentes que no, en un momento dado, no hablaran acerca de esto, que no hablaran acerca de sus milagros, que no hablaran acerca de sus señales, porque Él no fundamentaba el hecho de su existencia, ni usted tampoco lo debe hacer al respecto de los milagros, sino solamente a través del carácter, la naturaleza, la personalidad de Dios. Esto es, creer en Él por lo que Él es, no por lo que Él hace. Entonces, esto es muy importante para nuestras vidas. Si nosotros creemos solamente por los milagros, vamos a quedarnos siempre con esa consigna de que si no vemos señales, si no tenemos milagros, entonces no vamos a creer. Y esto no es posible. El Evangelio, según San Juan, capítulo 5, versículo 36, dice: pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan, y son las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y de que el Padre me ha enviado. Ahí mismo, Juan 10, versículo 25, Jesús les respondió: ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Y por último, versículo 37 y 38, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿A qué obras se refería? Usted va a decir, a sus milagros, a sus señales, a sus maravillas. No, se refería a la obra redentora, a la obra vivificadora, a la obra de salvación. A cada persona que Él ministraba, Él decía: vete en paz porque tu fe te ha salvado. A cada persona sanada, levantada, etcétera, vete en paz, tu fe te ha salvado, porque Él vino a salvar, no vino solamente a hacer señales y milagros. Su misión era salvar al mundo de sus pecados. Y esto era lo más importante. Y por último, el tercer punto es el testimonio que dan sus discípulos. Igualmente, esto es algo muy importante porque es fácil suponer que los escritos apostólicos solo están reflejando cosas que aparentemente o por prejuicios de los hombres les interesan. Mucha gente le interesa. Si yo no veo esto, no voy a creer. Si yo no veo aquello, no. Pero debemos atender con mucho cuidado los testimonios de sus discípulos. Y descubrimos que son sumamente honestos cuando se refieren a sí mismos, cuando no esconden nada de lo que son, como lo podemos ver en el escepticismo de Tomás. Por ejemplo, Tomás dijo: si yo no veo los orificios en sus manos, y si yo no veo lo que tiene en el costado, y no meto mi mano y meto mis dedos, no voy a creer. La Biblia no esconde eso, la Biblia lo menciona claramente. Y también, desde luego, menciona la negación de Pedro. Pedro le negó al Señor, debilidades humanas. Sin embargo,
el Señor Jesucristo les levantó. Ahora, esto es muy importante para que entendamos con claridad en qué obras y a qué obras se refiere el Señor. Él se refiere a la obra regeneradora que está haciendo en usted, en su vida. Los milagros, las señales son consecuencia de los milagros, de lo que el Señor está obrando en su corazón, en su propia vida. Juan 1:34, y yo lo he visto, dijo Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y existen una gran cantidad de escrituras en donde usted va a encontrar estas cosas. Entonces, la realidad es esta. Dios en todo momento estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Esto es algo muy importante. Le leo esto. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que no debe sorprendernos que el Evangelio sostenga que es imposible llegar a conocer a Dios al margen del Señor Jesucristo. Solamente a través de Él usted puede conocer a Dios, solamente a través de Él usted puede tener una relación personal con Él. Y esto es lo increíble. Usted lo puede hacer por medio de la fe en el Señor Jesucristo, por medio de la obra regeneradora del Señor Jesucristo en su vida, por la reconciliación que le da, por el amor que le tiene, por todo lo que Él es al respecto de su propia vida. La próxima semana comenzaremos con algo nuevo, pero siempre será de la palabra de Dios y de nuestro gran y extraordinario Señor. Que el Señor les bendiga.